Buenos días, tutor y compañeros. Estamos en la parte colaborativa de la tarea 4, evaluar fuentes de contaminación, donde nos dice en el primer paso que debemos elegir los subtemas de la normatividad colombiana, que son calidad del aire, emisiones, olores, radiación electromagnética y ruido. Para cada subtema se evidencian y se estudian cuáles son sus fuentes de emisión. Aparte de eso, también en cada subtema se explica cuál es la resolución o el artículo en el cual están enmarcados los límites permisibles, y de igual manera se muestran los mecanismos de monitoreo para dichas emisiones. Tenemos calidad del aire, tenemos emisiones, tenemos para olores ofensivos, igualmente tenemos para radiación electromagnética y para ruido. El segundo punto nos dice que debemos escoger alguna de las siguientes fuentes de contaminación, bien sea los hornos de tostado de café, la producción de pulpa para papel, la fabricación de vidrio, la industria molinera de arroz o los hornos crematorios, donde inicialmente tenemos los hornos de tostado de café, donde se explica cómo se obtiene la materia prima, el segundo proceso que es la cosecha y transporte del fruto, pasando por el proceso de molido y tostado y llegando finalmente a la distribución al cliente, donde se explican qué tipo de contaminantes atmosféricos se producen durante todo el proceso. Aquí podemos ver los contaminantes que se producen y las leyes las cuales dictaminan el control sobre dichos contaminantes. Igualmente tenemos el diagrama de flujo para la producción de papel, para la producción de pulpa para papel, donde igualmente se estudia cómo se obtiene la materia prima, los procesos por los cuales se fabrica el papel, el proceso del blanqueamiento de la pasta, el cual es el más contaminante ya que requiere muchísimos químicos e igualmente contamina mucho el recurso agua, y finalmente la distribución al cliente. Igualmente aquí tenemos explicadas las normatividades las cuales reglamentan la producción de esta industria. Seguidamente tenemos la fabricación de vidrio, donde también podemos observar y también se cuenta con la legislación vigente y cuáles son los contaminantes atmosféricos que se producen en esta industria. Y también contamos con la industria molinera del arroz, la cual es una industria que tiene muchísima importancia aquí en Colombia. Y es una industria que produce bastante contaminación atmosférica. Aquí vemos que contamos con bastantes contaminantes atmosféricos, los cuales se producen durante todo el proceso, tanto en la siembra como el proceso de cosecha y finalmente los procesos para empacado y distribución al cliente. Como punto final tenemos la lectura del artículo, el cual está encaminado a la producción del ladrillo en la India, la industria ladrillera en la India, donde nos dice que la India cuenta con más de 100.000 hornos de ladrillos, los cuales producen alrededor de 25.000 millones de ladrillos. Esta industria es una industria que está generalmente impulsada por combustibles fósiles, bien sea en el caso del carbón. También es una industria que se impulsa mucho por combustibles como la madera y el petróleo. Aquí podemos ver cuál es el proceso para producción del ladrillo, donde se tiene que triturar arcilla, después se purifica, se le agregan más minerales y procede esto a un proceso de cocción para finalmente el almacenamiento y distribución del ladrillo. Aquí vemos los tipos y consumos de combustible, donde tenemos carbón, donde tenemos la madera, donde tenemos los combustibles fósiles como el gas, el petróleo y también donde se cuentan con biomasas.
La industria productora de ladrillo genera los siguientes contaminantes atmosféricos: dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y materiales particulados, entre otros. Igualmente contamos con una legislación, pues en nuestro país, que sería la Ley 99 de 1993 y la Ley 629 de 1997, las cuales regulan la producción de ladrillo y emisión de contaminantes atmosféricos. Igualmente estas leyes cuentan con sus métodos de medición y unos protocolos, pues, para poder saber estos métodos de medición que aportan. Finalmente tenemos las referencias bibliográficas.